Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Ellos se aislaban, se quedaban en el desierto, en cuevas o en regiones inhóspitas. Y además hay que añadir aquello de la forma radical de vestirse. Es como que dijeran: estoy rompiendo con la sociedad hipócrita que no tiene nada que ofrecer. Ruta 66 tiene tanto para ofrecerte, querido oyente. Es un viaje fascinante que nos lleva al verdadero sentido de la vida. Nuestra serie en los Evangelios está cada vez más emocionante. Hoy traemos un estudio, podríamos decir un tanto rompedor, en el libro de Mateo capítulo 3. Abrid paso al Rey. Es el sugerente tema preparado para hoy. Se trata del inicio del ministerio de Jesús, que necesita pasar por el río Jordán antes de ofrecer perdón a aquellos que están atascados en el pecado y sin salvación. ¿Cuál es la importancia de Jesús en tu vida? Toda tu vida depende de la respuesta a esta cuestión. Detente un momento y piensa en la persona más importante del mundo. Como ya venimos observando, el Evangelio de Mateo presenta a Jesús como el Rey mesiánico, como aquel esperado por las profecías del Antiguo Testamento. Ahora daremos un gran salto en la cronología de la vida personal de Jesús, llegando a la vida adulta del Señor Jesucristo, nuestro Mesías y Salvador. Por lo tanto, en Mateo 3, empezando en el primer versículo, leemos: En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y decía: Arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto: preparad el camino para el Señor, haced derechas sus sendas. Juan el Bautista vino como precursor de Jesús. Él es el que abre el camino. Es aquel que está diciendo en un lenguaje diferente algo como: abrid paso al Rey. Ahí está llegando aquel sobre quien Isaías profetizó: Él es el Rey, porque la venida del Mesías está relacionada directamente con la idea de que Dios es Rey, especialmente en el lenguaje usado por Mateo. Esa expectativa y esperanza de que un día el propio Dios vendría a reinar en la tierra trayendo paz y justicia para todos aparece en muchos textos de las profecías del Antiguo Testamento y del libro de los Salmos. Así que ese Juan el Bautista, que prepara el camino y anuncia la llegada del reino del propio Rey, era un hombre muy diferente. El texto bíblico prosigue diciendo que las ropas de Juan estaban hechas de pelo de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero. Su alimentación se basaba en langostas y miel silvestre. Observa que Juan el Bautista no era exactamente alguien que iba a la moda. Bueno, dependiendo de qué moda estemos hablando, puede que incluso encajara. Era un hombre que vivía separado de todo, vistiéndose de manera bastante tosca y acostumbrado a una dieta que seguramente sería poco popular en los días de hoy. La Biblia nos dice que ese Juan, muy conocido y famoso por su vida dedicada a Dios, atraía gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región alrededor del Jordán. ¿Y qué es lo que él decía? Él señalaba que el reino de Dios estaba llegando, se había acercado, y por lo tanto era necesario que todos se arrepintieran de sus pecados. Por eso el versículo 6 dice que confesando sus pecados, aquellos que venían a él eran bautizados en el río Jordán. Y así el texto prosigue en el versículo 7 informándonos qué más ocurrió. Dice así: Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió: camada de víboras, ¿quién os dijo que podríais escapar del castigo que se acerca? Producid frutos que demuestren arrepentimiento. No penséis que podréis alegar: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Así es, el reino de Dios viene con la llegada del propio Rey, la presencia del Mesías, mostrando que es el tiempo de volverse a Dios. Por eso es necesario el arrepentimiento, mirar hacia atrás, ver tus errores y pecados, pedir perdón y volverse a Dios. Pero los religiosos, tanto fariseos como saduceos, llenos de su propia justicia, creían que ellos no necesitaban nada de eso, tal como mucha gente hoy en día. Ante esa actitud absolutamente equivocada, la palabra de Juan el Bautista
es muy dura. Ellos debían tener cuidado y no huir de la ira que se acercaba, porque la venida del Mesías era para la salvación, pero también significaba ira para quien rechazase esa salvación. Ellos confiaban tanto en el hecho de ser hijos de Abraham que creían en una especie, podríamos decir, de religiosidad genética que les daba un tipo de protección especial. Pero el juicio divino para ese tipo de personas ya está definido aquí con bastante claridad. Luego Juan el Bautista prosigue con su discurso y dice algo que merece consideración, y de hecho muchos que estudian la Biblia hablan con frecuencia sobre ese texto. Dice así: yo os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Juan el Bautista lo deja claro. Mirad, yo os estoy bautizando, os estoy invitando a pasar por ese ritual de purificación por medio del agua, pidiendo que os arrepintáis, pero va a venir alguien después de mí que no soy digno ni de cargar con su calzado. Él sí, él trae el mensaje al que debéis prestar atención. Por eso, abrid paso al Rey. Él está diciendo que os bautizará con el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo será derramado con ocasión de la venida del gran día de Dios. Ese Espíritu Santo enseña que el reino de Dios está llegando. El tiempo del escatón, el tiempo del fin está próximo, y esto es una bendición. La presencia del Espíritu Santo significa que Dios estará en un contacto diferente con el ser humano. Pero atención, esta salvación, esta bendición, la presencia del Espíritu Santo está en claro contraste con el fuego. ¿Qué quiere decir fuego? Aquí fuego significa juicio. Después el texto comprueba lo que Juan el Bautista, precursor de Jesús, que dice muy alto: abrid paso al Rey, tiene que decir sobre el asunto. Entonces Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan le bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?, objetó. Hagámoslo como te digo, porque nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. De hecho, Juan sabía que Jesús era el Rey, el Mesías, aquel prometido por las profecías del Antiguo Testamento. Pero se sintió un tanto avergonzado. ¿Quién soy yo para bautizar al Mesías esperado?, se preguntó. Así que él tiene dificultades con eso e intenta impedirlo diciendo: no, yo necesito ser bautizado, porque de hecho el bautismo estaba relacionado con el arrepentimiento, mas Jesús dice no. Está claro que Jesús no necesitaba ser bautizado porque él no necesitaba arrepentirse de nada, pero Jesús acepta hacerlo porque él se identifica con el mensaje de Juan el Bautista. Él está reforzando este arrepentimiento necesario. Y también porque ahora él mismo da inicio a la práctica del bautismo en el cristianismo, que es fundado por nuestro Señor y Salvador. Él es el primero, él es el ejemplo para todos en su proceso de identificación con nosotros por medio del bautismo. Y el texto dice que Jesús salió del agua justo tras ser bautizado, y en ese momento se abrió el cielo, y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y he aquí una voz del cielo decía: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Fíjate qué cosa más interesante. Abrid paso al Rey. Sí, porque el Rey mesiánico ya llegó. Él ya está entre nosotros. Aquí Juan el Bautista está avisando a todos para que abran paso al Mesías que está llegando. Esta no es una simple palabra de Juan el Bautista para ti y para mí, sino una palabra que hace que hasta los cielos se abran. Sí, los cielos se abren para proclamar al Rey. Y aquí Dios enseña claramente el origen sobrenatural y diferenciado de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Espíritu de Dios se posa sobre él como paloma, y la voz de los cielos dice: Este es mi Hijo amado, en quien me agrado. Vemos por tanto aquí al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo, a la Trinidad de Dios manifestada, reconociendo ser Jesús el enviado de Dios para establecer el reino de Dios entre nosotros.
Por ello, querido oyente, es necesario que pensemos con bastante profundidad sobre esto. Es importante prestar atención a esta gran verdad, y la pregunta que tu corazón necesita contestar es si tu vida, en tu corazón, ya has abierto el camino o has contestado afirmativamente al llamado que resuena desde los tiempos de Juan el Bautista: abrid paso al Rey. Hacemos un pequeño alto en el camino de nuestra Ruta 66 para recordar algo muy importante. ¿Y qué es? Nuestras redes sociales. Sigue el programa en las redes y quédate al tanto de los programas, noticias y otros contenidos que te ayudarán a estar al día con la palabra de Dios. ¿Pero cómo encontramos la Ruta 66 en las redes? Muy sencillo. RTM Ruta 66. Allí estamos. RTM Ruta 66, donde encontrarás las páginas o perfiles de esta versión del programa. ¡Qué bien! RTM Ruta 66. Apuntado. Y ahora seguimos con el estudio de hoy. ¡Vamos allá! Bien, pues ahora abramos paso a las preguntas. Después de la exposición del capítulo 3 del Evangelio de Mateo en Ruta 66, seguimos adelante en nuestra aventura. ¿Qué ocurre con Jesús? ¿Fue bautizado cuando todavía era niño? Conforme al texto de Mateo 3, cuando regresa de Egipto al final del 2, parece dar a entender que él era un niño. ¿Qué edad podría tener más o menos? Veamos, la pregunta es bastante pertinente. Si leemos el texto con mucha atención, imaginaremos eso porque Jesús acaba de volver de Egipto cuando aún era niño en el capítulo 2, y a continuación es bautizado en el capítulo 3. Pero observemos, aquí existe un gran salto cronológico. Jesús ya es adulto, con 30 años, cuando es bautizado. Quizás mucha gente se quede pensando y preguntándose, vaya, pero entonces, ¿por qué la Biblia no habla de ello? ¿Será algo escondido? ¿Será que la Biblia no quiere decir algo sobre Jesús? Aquí es importante destacar que la Biblia no nos cuenta todos los detalles de la persona de Jesús, sino aquello que es pertinente, aquello que habla sobre su misión como Salvador y Mesías del mundo. Los demás detalles no son pertinentes y por lo tanto no son necesarios. En realidad sería posible escribir numerosos libros y llenar bibliotecas enteras sobre todo lo que Jesús hizo. Pero aquello que está escrito aquí tiene la finalidad de explicar su misión. Nosotros vamos a ver otras referencias sobre la vida de Jesús más adelante. Lo importante aquí es resaltar que Jesús vivió como un judío de su época, aprendiendo los asuntos que le importaban a un judío conforme a las costumbres y la cultura de su pueblo. Por lo tanto, él aparece aquí como adulto para cumplir aquello que Dios había determinado para él. ¿Qué podemos decir sobre Juan el Bautista? Ese estilo de vida tan raro, esos hábitos de alimentación tan diferentes. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Bien, Pascal, aquí tenemos la referencia a los saduceos y a los fariseos. Los saduceos eran personas religiosas que mostraban su interés por las ideas griegas. Era la gente, podríamos decir, más intelectual de la época. Los fariseos eran aquellos grupos más legalistas y más literales en la práctica de la ley, buscando apartarse del paganismo. Y había un grupo también como los esenios u otras comunidades parecidas que parecen tener que ver con el estilo de vida de Juan el Bautista. Eran personas que decían, el mundo está muy mal, la cosa está complicada, todo acabará pronto, así que tenemos que apartarnos de la sociedad. Consideraban a la sociedad como un caso perdido. Por eso se aislaban, se quedaban en el desierto, en cuevas y en regiones inhóspitas. Aquello de vestirse de forma radical era algo como decir, estoy cortando con esa sociedad hipócrita que no tiene nada que ofrecer. Juan el Bautista, de hecho, era un hombre con valor que decía, yo no os debo nada. Entonces él tomó un rumbo radical y pasó a vivir de esa manera tan natural y con una dieta un poco diferente.
Seguramente si te acercas a un centro comercial y pides ese menú, no encontrarás algo parecido. Era, podríamos decir, un planteamiento de vida muy diferente, totalmente distinto. Necesitamos ser como Juan el Bautista en la práctica de la justicia y en su fidelidad hacia Dios. Ahora bien, en cuanto al estilo, no necesariamente. ¿Y qué hay de ese estilo de vida? Esa moda tan extraña. Quizá no sería muy bien aceptado en su entorno. Podemos decir que la moda es algo muy personal. Si alguien se siente a gusto con una determinada forma de vestir, es cosa de cada uno. Lo importante que tenemos que tener claro es que la apariencia externa no es una señal de espiritualidad. No significa que estás obligado a vestir o a comer como Juan el Bautista para enseñar que tienes santidad. Ese es otro tema. Ahora bien, el bautismo se realiza con agua. ¿De dónde vino esta práctica y por qué se hace de esta manera? Para entender este tema necesitamos mirar la propia ley en el Antiguo Testamento y acercarnos a los baños rituales o ceremonias de purificación. En Levítico, la persona tenía que lavarse en agua de toda impureza y quedaba impura de nuevo por la tarde. Entonces la idea de purificación es algo constante. De hecho, ¿cuántas veces necesitas purificarte con agua? Algunos podríamos decir necesitan bastante agua, ¿no es cierto? Necesitan quedarse en remojo. Y es que algunos requieren un baño muy, pero que muy largo. Pues sí, Pascal, esa es una realidad muy obvia y hoy todavía podemos aplicarlo a nosotros. Así que existía una asociación con la purificación. Los judíos ya tenían esos baños de purificación que eran llamados mikvaot en hebreo. A partir de eso, Juan el Bautista establece esa necesidad de arrepentimiento pasando por este tipo de purificación en el agua. Los detalles de cómo se hacía aún son discutibles, si se derramaba agua sobre la persona o si la persona se sumergía totalmente en el agua. Todavía hay discusiones al respecto, pero de modo general se cree que era con bastante agua. Así que esa práctica dio origen al bautismo de Juan el Bautista, que es la base del bautismo cristiano. Ahora bien, a un bautismo con agua yo me apunto y muchas personas dicen, bueno, no tengo nada que perder, pues allá voy. Sin embargo, hablar de un bautismo con fuego es algo bien distinto. Sube la temperatura del ambiente e incluso uno llega a preguntarse, ¿podría quemar? ¿Eso duele? ¿Por qué se produce esta expresión? Esta pregunta realmente quema. Es una patata caliente, podríamos decir. Muchas personas leen el texto que dice «Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego», e incluso se les enciende el corazón deseando ese fuego. Sin embargo, debemos poner mucha atención. Allí en el libro de Hechos, cuando el Espíritu Santo desciende, aparecen llamas como de fuego sobre las cabezas de las personas. Aquel fuego tiene un aspecto positivo de demostrar el poder de Dios. Pero cuando Juan habla de ese bautismo con el Espíritu y con fuego, debemos mirar el contexto con atención. Juan dice que el Espíritu quemará la paja con un fuego que nunca se apaga, que Él trae una pala en su mano y limpiará su era, haciendo una separación entre quien tiene que ver con el Espíritu y quien tiene que ver con el fuego. Así que no vale la pena entrar en ese campo porque si no la persona se quemará. El fuego en este texto tiene que ver con el juicio, con la sentencia, no con el poder como muchas veces la gente puede pensar, asociándolo con otros textos de la propia Escritura Sagrada. ¡Ay, qué calor, amigos y amigas! Creo que captamos la idea, ¿verdad? Ahora el capítulo 3 termina hablando de una paloma, de una voz audible desde el cielo. ¿Cómo entender ese pasaje? Sí, el pasaje es muy interesante. Jesús es bautizado, y cuando salió del agua, en ese mismo momento, el cielo se abre y el Espíritu desciende como paloma. Es una cosa un tanto diferente, ¿a que sí? Pero nos preguntamos, ¿y eso qué es? Mirando más adelante, en el Evangelio de Lucas, hay referencia a que el Espíritu desciende incorporado en forma de paloma. Algo extraordinario, podríamos decir especial. Es importante recordar que esta escena marca el inicio del ministerio de Jesús.
Jesús ya nació plenamente divino como Señor y Salvador, pero ahora está realmente yendo hacia su misión. La idea de que el Espíritu Santo de Dios planea sobre la faz de las aguas en el Génesis es exactamente la de actuar como un ave sobre aquellas aguas. Aquí existe un paralelismo apuntando a un nuevo inicio, un nuevo comienzo que involucra el ministerio de Jesús. Además, la paloma también era un animal bien considerado en la tradición judía, porque de hecho la propia ley lo decía. La paloma era un animal limpio, un ave usada en las ofrendas de los más pobres. ¿Y qué diremos de la voz? Esta voz, sin duda, es la voz del Padre. Y aquí hay un gran misterio en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el momento de la inauguración del ministerio de Jesús con ocasión de su bautismo. Los tres están unidos y los tres son uno, estando los tres a la vez. ¿Qué pasa aquí? Es complicado, podríamos decir. Es muy complicado. ¿Cómo podemos entenderlo? No lo podemos entender. La Biblia simplemente nos revela esa realidad del Dios único y verdadero que a la vez es tres en uno. Pero debemos estar atentos porque todavía regresaremos a este asunto aquí en Ruta 66. Bueno, hasta aquí es lo que podemos comprender de momento. Pero no terminamos ahora. Amigo oyente, llega el momento de nuestra conclusión. Todavía queda mucho por aprender y aplicar a nuestras vidas. Hoy en Ruta 66 has caminado con nosotros por el capítulo 3 del Evangelio de Mateo. El tema de nuestro estudio ha sido Abrid paso al Rey. Hemos visto cómo Juan el Bautista prepara el camino para Jesús, el Rey, el Señor. El Señor Jesucristo aparece como el gran Rey mesiánico esperado en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, amigo mío, ¿cómo ves a Jesús en tu vida? ¿Y cuál es la imagen que tienes sobre la perspectiva de la persona más importante que ha pasado por la historia humana? Mucha atención, por tanto, y no te olvides de esta lección. Jesús no es solamente profeta y salvador. Él es el gran Rey y reinará con poder y amor. El programa de hoy de Ruta 66 va llegando a su fin. Mientras calentamos nuestros motores para partir, terminamos con una curiosidad. A la mítica Ruta 66, que comienza en Chicago en la confluencia entre Jackson Boulevard y Michigan Avenue y termina en el muelle de Santa Mónica en California, se le asignó una cifra inicial, que era la 62. Pero la necesidad por parte de su creador, Cyrus Avery, de identificarla con un número redondo, fácil de recordar y que no estuviera ya asignado a una carretera interestatal, dio finalmente sus frutos. Y el resto ya es historia. Como ya sabes, hay otra Ruta 66 que nos lleva a través de los 66 libros de la Biblia, un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, traducido por Mateus Rodríguez y adaptado y presentado por Fernando Díaz Sarmiento. Volveremos en esta misma emisora y horario para conocer más de cerca la persona y vida de Jesús, o si lo prefieres, a través de nuestro podcast en la app RTM 360. Te acompañó Pascal Osorno. Para preguntas, comentarios y sugerencias, escribe a info@radioencuentro.net o al WhatsApp 601 203 265.